ustedes como periodistas, a todo su equipo, pues aquí dispuestos a contestar sus preguntas, sus inquietudes. Sí, señor. En primera instancia, se lanzó por recolección de firmas. ¿Cómo va esa recolección? ¿Cuál ha sido la acogida de la gente? Yo no tengo más opción, ¿no? A diferencia de otras circunstancias, pues yo no pertenezco a un partido político desde hace ya, ¿cuánto? 7 años, fue la última vez. Desde entonces mi ejercicio político, el más importante, el de ingresar a la alcaldía, el de lograr una mayoría en ese entonces, se hizo por firmas. Un grupo significativo de ciudadanos que se llama Progresistas, que no tiene personería jurídica, y esta vez, pues si queremos participar en la candidatura presidencial con la aspiración de ganar, porque no quiero meterme simplemente a participar, sino a intentar, de acuerdo a la voluntad ciudadana, ganar las elecciones, pues no tenemos partido político que nos avale, nuestra posibilidad es exclusivamente la de las firmas. ¿Y ha pensado en alianzas, tanto que se ha mencionado con los candidatos que están recolectando firmas? Es un tema al que estamos abiertos. Hoy, como usted sabe, no existe eso, pero nosotros hemos propuesto un programa común para todas las fuerzas de la vida, que yo llamo. ¿Cuáles son esas fuerzas de la vida? Pues fundamentalmente ciudadanas, ¿no? Es obvio que es en el seno mismo de la sociedad donde la defensa de la vida es sustancial. Pero también hay organizaciones políticas que han librado en los últimos años luchas a favor de la vida. Luchar por la paz es luchar por la vida. Luchar por el agua es luchar por la vida, indudablemente. Salir de esta economía a la que nos ha conducido la clase política tradicional del petróleo, del carbón y de la cocaína, que son los químicos de la muerte hoy, los primeros porque producen el cambio climático. Usted está viendo lo que sucede en Estados Unidos, en el mundo, lo que viene, que cada vez será peor si no nos separamos radicalmente del petróleo y del carbón y de la cocaína. Entonces, hay otras fuerzas políticas que se han juntado alrededor de la defensa de la producción de alimentos, de la industrialización de Colombia, del saber, de la educación pública, de la defensa del agua como rector del ordenamiento territorial, de la economía, etcétera. Esas son las fuerzas de la vida. Juntar esas fuerzas implica un programa común, lo hemos propuesto, hagamos un programa común de las transformaciones que necesita la sociedad colombiana en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema económico, para que tengamos una economía robusta que incluya a la población en el progreso sin agredirla a la naturaleza, que tengamos una reforma a la justicia, que hoy es evidente que se necesita, y de la democracia, en el sentido de que la ciudadanía toda diversa pueda tomar las decisiones fundamentales sobre su territorio. Pero, por ejemplo, usted menciona los que apoyan también la paz. ¿Sería también una posible alianza, no la cierra o la abre, con partidos que hayan apoyado el acuerdo de paz? Sí, pues yo no le veo problema. ¿Gobiernistas? Tampoco le veo problema si están dispuestos a la transformación de la sociedad, que eso no es el gobiernismo propiamente. El gobierno de Santos, sabe usted, el premio Nobel no ha hecho ningún esfuerzo por cambiar ni la economía ni la organización institucional en función de procrear la vida, de desarrollarla, sino que es más de lo mismo de los 8 años de Uribe, y Uribe fue más de lo mismo de un modelo que es básicamente extractivista, que poco necesita de la inteligencia, del saber, que simplemente consiste en encontrar casi por al azar carbón y petróleo y sacarlo rápidamente del país, materia prima que además produce el cambio del clima en una situación que está matando la gente en el mundo, que mantienen una concentración de la tierra en manos improductivas, afectando completamente la economía nacional, incluso la economía de la gran ciudad, que no le permite a la mitad de la población siquiera incluirse en los procesos económicos y productivos de los cuales progresar y tener unos ingresos que permitan la dignidad y el buen vivir. El profesor Simón Dumet también nos acompaña en este diálogo, director del Puente, que lo escuchamos por la mañana en Un Minuto Radio. Simón, bienvenido. Así es, muchas gracias, Jaime. Bueno, doctor Gustavo Petro, estamos en un punto coyuntural para el país, un punto donde crucial, bastante complejo, por supuesto, por las decisiones que
que como ciudadanos muchos tenemos que tomar en relación con las apuestas a futuro de las presidenciales y de todo lo que significa el trabajo político en este país. En el marco de esta situación, evidentemente tenemos a un país polarizado y sabemos que hay una polarización bastante amplia en distintos sectores. ¿Qué papel juega usted dentro de ese marco de polarización? ¿Cuál es su percepción respecto a eso que se ha venido promoviendo y provocando en el país a raíz de discursos de extremos desde distintos frentes, ¿no? ¿Y de dónde se ubica usted en esa polarización, En esa polarización que hay en nuestro país? En esa polarización lo que se ha buscado es construir una especie de manipulación de la sociedad para evitar resolver los problemas fundamentales. Son actores políticos que viven de la no resolución de esos problemas. Los grandes poseedores de tierras improductivas, que en general son narcotraficantes. En el desorden el narcotráfico gana. El narcotráfico, usted sabe que tiene poder político. No es simplemente un grupo delincuencial. Está dentro de las instituciones de Colombia, maneja. Tienes cuotas de poder, está en el Congreso, está en la justicia, está en el ejército, en la policía, en los gobiernos locales, etcétera, ministerios. Hay otros sectores que no se podrían elegir si no es por la corrupción. La mayoría, además. La mayoría del Congreso no se puede elegir nuevamente congresista si no es con la corrupción, porque son compradores de votos. Y los compradores de votos necesitan, por un lado, miseria para que la gente venda voto, y por otro lado, dineros para comprar esos votos. Y esos dineros no son santos. Aunque puedan provenir de santos. Son dineros que vienen de robarse el erario y son dineros que provienen del narcotráfico. Entonces, la forma de mantenerse en el poder político en Colombia tradicional, tiene unas bases que son, primero, mortíferas, ¿cierto? Necesitan guerra, necesitan violencia, no pueden sin eso, y son corruptas. Necesitan alianzas con el narcotráfico, necesitan robar el erario para comprar votos. Y para comprar votos entonces necesitan miseria y pobreza. Y entonces tenemos este tipo de sociedad con una economía raquítica, atrasada, que no desigual profundamente, con segregaciones de todo tipo, con una ausencia de democracia total en muchas de las decisiones. Yo la llamaría la dictadura de la corrupción, que usted está viéndolo ya en los escándalos recientes, que son de una, digamos, si se profundiza el análisis de los escándalos, no se queda uno en las ramas del escándalo simplemente, pues lo que está mostrándonos es la degradación de la política y de la justicia. Si a eso no le queremos dar un cambio, entonces ¿qué estamos haciendo? Si creemos que eso es lo que debe continuar, y hay fuerzas con millones de votos en Colombia que quieren continuar eso, los señores que están detrás de Vargas Lleras y las señoras y señores que están detrás de Uribe, pues quieren continuar eso. Creen que eso es lo normal, creen que eso incluso es un buen gobierno, aplauden que eso suceda, pero para hacer ese aplauso necesitan ser manipulados. Necesitan que les digan, no, es que aquí Petro y estas otras fuerzas que quieren cambiar el país son castrochavistas y cogen entonces los comunistas entonces ahí viene una serie de la FARC, decían antes, ¿no? Antes decían son de la FARC, son terroristas de la FARC. Y fíjese usted que ya la FARC se legalizó, tiene su partido, nosotros no estamos ahí, lo que estaban diciendo no eran mentiras, era una manera de manipular a millones de colombianos para mantenerse en el poder de la dictadura de la corrupción. En el marco de todos esos cambios políticos, ¿usted es partidario de una constituyente? Sí, pero ojo, nosotros tenemos dos constituyentes, digamos, cercanas. La del 91, que hizo la misma Colombia, la sociedad colombiana, todavía no está muy lejano esa época, y ahí hay una constitución hecha que muchas de sus normas son aún válidas, no ha pasado de moda, digamos, hay unos temas que quedaron por resolver. Uno, la justicia, indudablemente. Otra, el tema ambiental y el territorio, el agua, el modelo económico y la salud, por poner un ejemplo, la educación pública, aunque la Constitución del 91 sí la reformó en términos progresistas, las contrarreformas que hicieron Uribe
y acuérdese usted, y Pastrana, pues le quitaron los recursos y la mandaron a hacer casi que a una renuncia del saber, a una educación raquítica y muy pobre para la sociedad colombiana. Estos temas están en el vacío hoy y necesitan de ser acometidas por la sociedad. Y hay otra constituyente cercana que es la del vecino, que entonces es monopartidista, es de un solo color, ¿cierto? Está más con la intención de ser usada contra los otros colores. Yo pienso que entonces, si se plantea una constituyente en Colombia, que muchas voces la están ya diciendo, no puede ser ni como la del 91, es decir, no necesita repetir lo que ya se hizo. Por eso yo hablo de una constituyente territorial que aboque unos problemas centrales que no están resueltos. La justicia, el territorio y el agua, como una necesidad hoy para tomar decisiones, la salud, la educación. Y no puede ser como la del vecino, no puede ser una constituyente de un color para oponérsela a los demás, no, tiene que ser una constituyente no solamente territorial, sino pluralista. Vecino se refiere a Venezuela. Sí, tiene que ser una constituyente multicolor, es decir, que exprese esa diversidad de la ciudadanía colombiana. Ya que mencionamos a Venezuela, varios precandidatos que han pasado por estos micrófonos lo asocian a usted que si llega a ser presidente, Colombia se convertiría en una Venezuela y ya tenemos ese espejo que pues ha pasado bastante complicada la situación allá. ¿Qué decirle a esos sectores que lo asocian a usted con el chavismo, pues el madurismo? Es lo que ya estábamos hablando, la manipulación y la mentira para impedir el cambio del país y para mantener la dictadura de la corrupción en Colombia. Dígame usted, ¿qué exporta Venezuela? Petróleo. Petróleo. ¿Qué exporta Colombia? Pues cada vez menos petróleo. No, pues estamos exportando petróleo y fundamentalmente carbón. ¿Cuál es la diferencia entre Colombia y Venezuela? Ninguna. Nuestros papás, ¿qué nos dijeron que exportaba Colombia en el siglo XX? ¿Qué exportábamos en el siglo XX? No me acuerdo qué me decían mis papás en esa época. Durante mucho tiempo se planteó el café, ¿no? Café. Entonces, alguien nos sacó de exportaciones agrarias, digamos, el café es la principal, y nos metió a exportar petróleo y carbón como Venezuela. ¿Quién fue? Pastrana y Uribe. Los dos gobiernos anteriores. Y entonces, ¿quién nos ha llevado a ser como Venezuela? Pastrana y Uribe. Al centralizar, dice usted, la economía en el petróleo. Lo que pasa en Venezuela es derivado de la lucha por la renta petrolera. Ahora, ¿quién está planteando en la lucha política actual que Colombia deje de exportar petróleo y carbón y empiece a ser una potencia agraria e industrial? Petro. Y entonces, ¿por qué me están diciendo que yo quiero que Colombia se vuelva como Venezuela? Si quien volvió a Colombia como Venezuela fue Uribe. Y yo estoy planteando es separarnos tajantemente. Algo distinto. Sí, como un modelo económico centrado en la agricultura, en la industrialización de Colombia y el medio ambiente del petróleo y el carbón. Es que mire, yo llevo años, porque fuera ahora, pues ustedes podrían decir, bueno, eso es porque es ahora. No, ¿qué era lo que planteaba Bogotá Humana en su programa de gobierno? En primer lugar, superar la segregación social, ¿cierto? En segundo lugar, adaptarnos al cambio climático y mitigarlo. Y en tercer lugar, fortalecer el poder público. El cambio climático, ¿quién lo produce? ¿O qué lo produce? La industria. Bueno, un proceso productivo en el mundo, ¿cierto? Que usa petróleo y carbón. La materia prima que produce los gases de efecto invernadero que calientan el planeta y producen entonces el cambio del ciclo del agua. El agua se derrite más rápido en los polos, el agua se evapora más rápido en la zona tórrida, entonces hay unos cambios del clima dramático que los estamos padeciendo. Es el petróleo y el carbón. Y entonces tienen el primer político en Colombia que dice hay que detener el cambio climático como política. Y le dice a usted, a la sociedad, hay que dejar de usar petróleo y carbón, días sin carro, metro eléctrico en Bogotá, tranvías eléctricos, bicicletas, ferrocarriles en el país, ordenar el territorio alrededor del agua para adaptarnos al cambio climático y no morir en los cambios del clima. Tienen un político que lleva años diciendo esto, que lo practicó en su gobierno, que fue destituido 15 años
por poner el reciclaje, por Ordóñez, ¿cierto? Que es una medida para mitigar el cambio climático. Y entonces le dicen es como Maduro. Y resulta que la economía de Maduro es la exportación de petróleo. Es decir, la exportación de la materia prima que produce el cambio climático. Entonces, alguien está engañando aquí, y no soy yo. Alguien está produciendo una mentira sobre las mentes de millones de colombianos con una intención, que tengan miedo, que no voten por el cambio. ¿Y para qué? Para mantener este sistema de privilegios y de corrupción hasta los tuétanos, de los cuales solo se benefician 1000 politiqueros y narcotraficantes que nos llevan a la violencia y se perjudican 50 millones de colombianos. Y todos esos sectores, que usted mismo los acaba de mencionar, algunos de ellos, pues lo atacan bastante a usted. Entonces, ¿por qué cree que se genera tanto ataque? Usted lo decía ahorita Porque en un foro. Yo represento la transformación. En un país. foro usted decía que una candidata dice que hagamos una alianza sin usted. Entonces, ¿por qué lo atacan tanto? Porque representamos la transformación. La transformación implica que unos privilegios se acaban. Los privilegios de tener haciendas de 1000, 2000, 5000 hectáreas, 100.000 hectáreas sin producir. El tema de tierras. El tema de tierras, ¿cierto? Que está ligado ese tipo de privilegiados al narcotráfico y a la politiquería tradicional. Si yo digo darle el poder a los grupos segregados, indígenas, afros, mujeres, pues el grupo más segregado de Colombia es la mujer, la niñez, que fue lo que hicimos en Bogotá Humana. ¿Quiénes pierden? Pues los privilegiados, los que no han sido segregados, los que han manejado este país por 2 siglos consecutivos, sin siquiera producir una sociedad igualitaria, sino que tenemos la sociedad más desigual del planeta y una de las más violentas del planeta. Pues yo quiero cambiar eso, cambiarlo hacia una economía productiva e incluyente, donde el saber y por tanto la educación y la cultura sean el eje central de las transformaciones, diversa, multicolor, profundamente democrática, donde las ciudadanías decidan sobre sus territorios, y eso le preocupa al grupo de los privilegiados. Por eso entonces, porque saben de la fuerza de este discurso que además ha sido demostrado en el gobierno de la Bogotá Humana, en materia de salud, en materia de educación, en materia de cultura, en materia de democratización, les da miedo y provocan una manipulación alrededor, como le decían a Gaitán, es que Gaitán es comunista, hasta que lo mataron, ¿cierto? Entonces ahora dicen Petro es castrochavista. ¿Hasta cuándo? Que ojalá no pase. Doctor Gustavo Petro, bueno, estamos en un país donde los más recientes acontecimientos en materia de corrupción han atravesado y salpicado a múltiples esferas, entre ellas la esfera de la justicia. Sí, la que fiscalía. es un tema bastante sensible, pues obviamente para distintos sectores políticos, incluyendo por ejemplo, los sectores uribistas, que ya han mandado a hacer una revisión o han solicitado mandar a hacer una revisión de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Eso nos lleva a pensar entonces el asunto de la reforma política como un elemento sustancial dentro de las apuestas que usted como precandidato o candidato ya a la presidencia de la República tiene. ¿Qué hacer en materia de reforma política en este país? Hay que volver al tema del poder constituyente, ¿cierto? Porque estamos pidiendo unas reformas que se ven necesarias, ¿cierto? A la política, a la justicia. Necesitas hacerlas como sociedad. Ya es evidente, yo le agrego la salud, la educación, el tema del agua. Y le pides al Congreso de la República, que son ellos mismos, que haga las reformas. Es imposible. Estamos produciendo un engaño. Los mismos con las mismas. Ellos mismos no se van a autorreformar, eso está demostrado desde hace... ¿Por qué en Colombia no se ha modernizado la tierra? Porque los grandes poseedores de tierra, improductivos ellos, son los congresistas. Es el partido mayoritario del Congreso. ¿Cómo se va a reformar la cúpula de la justicia si son los que se están beneficiando de ponerle un peaje a los procesos judiciales? Entonces, digamos, si no lo puede reformar el Congreso de Colombia, es incapaz por su composición, no porque la institución no pudiera, sino porque la composición del Congreso lo impide. Usted no tiene otro mecanismo que ir a la base misma de la democracia,
Y la base misma de la democracia es el constituyente, la sociedad misma, con capacidad de decisión. Eso se llama constituyente, poder constituyente. Entonces, es un tema que tenemos que buscar. Le están pidiendo a algunas personas que sea Santos el que la convoque. Bueno, yo lo veo ya muy agotado, muy terminando su gobierno. Yo creo que debería ser un tema del próximo. Pero bueno, digamos, lo cierto es que muchos sectores de la sociedad ya sienten que no podemos producir las reformas fundamentales que nos permiten la convivencia como sociedad, que este sí es el verdadero proceso de paz. ¿Cierto? Porque se nos ha hecho pensar que el proceso de paz es el acuerdo para acabar una guerra entre la FARC y el Estado. No, la paz es de la sociedad, toda la que tenemos. Y solo si la sociedad se pone de acuerdo en unos temas fundamentales, no cualquier tema, los temas fundamentales que pueden producir violencias o pueden producir convivencias, entonces podemos hablar de un proceso de paz. Ahora, ¿cómo toma la sociedad decisiones? ¿Eso quiere decir que usted le tiene reparos al acuerdo de paz? No, sí, pues muchos, pero digamos, lo que yo digo es que ese no es el tema importante. Es importante para acabar una guerra y no vengamos a decir que acabar una guerra no es importante. Claro que es importante, ¿cierto? Si duró como 60 años, si mató un poco de gente, si creó unas zozobras terribles en Colombia. Acabar esa guerra es importante, pero la paz no es eso. Hablar de paz, que es que en los próximos décadas, ojalá siglos, no nos matemos entre nosotros, no deriva de ese acuerdo de paz, deriva de la sociedad. La protagonista central de la paz es la sociedad colombiana, con todos sus uribismos, sus apatías, sus izquierdismos, si se quiere, sus maneras de entender las cosas. Respetar la opinión del otro. Multicolores, sus diversas culturas, sus diversas regiones. Esa sociedad multicolor es la que tiene que ponerse de acuerdo a sí misma para reformar cosas que nos permitan vivir en paz a todos. Entonces, eso es lo que yo llamo el poder constituyente. Doctor Gustavo Petro, ¿no le da un poco de temor que una convocatoria de una constituyente sea un salto al vacío, como algunos sectores también lo han llamado, y que dentro de ese salto al vacío, si no es manejado adecuadamente... Y que esa palabra ha sido muy estigmatizada por estos días. Así es. Lo dijo. Termine de pronto quitando derechos constitucionales que se habían ganado con la Constitución del 91, sobre todo por parte de sectores... Pues depende de la sociedad misma, demás. ¿cierto? Depende de la sociedad misma. Yo he escuchado ese temor, que no es tampoco infundado. Uy, si gana el uribismo, entonces acaba con lo que ya se había ganado en la Constitución del 91. Yo confío en la sociedad. Mire usted lo que está pasando con las consultas municipales, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, el sur del Cesar, San Martín, o en el Meta. ¿Cuál fue la última que hubo en el Meta? Cumaral, creo que fue. Sí, bueno, que no esos pasó. municipios, o Cajamarca, todas las consultas han pasado, ¿cierto? Y han sido pero no han sido aprobadas. O sea, bueno, ese votación... es otro problema. Estoy hablando del comportamiento de la población. Si fuéramos a Santa Fe de Antioquia, que fue capital de Antioquia, muy conservadora, una ciudad de abolengos, muy bonita, con una gran producción agraria, campesinado que seguramente también es conservador, asustada porque viene la minería, y entonces les va a destruir prácticamente su cultura, ¿no? su lugar. Si ellos se expresaran, ¿cierto? Siendo quizás en un 70% uribistas, votarían porque primero el agua, ¿cierto? Como ya votaron los de Cajamarca, etcétera. ¿Qué significa eso? Que la gente, cuando se pone a decidir sobre sus cosas, no tiene una actitud retardataria. No se pone a pendejear que si son uribistas y quieren que maten la FARC. No, queremos defender el agua, la vida. Y entonces tiene una actitud progresista y se expresa así en las consultas. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Municipios que nada tienen que ver políticamente sino que incluso han votado por Uribe, pero además, cuando se van hacia decidir, votan es por lo que les sirve, es decir, por la vida. Y así sería la constituyente. La gente no va a votar porque siga la ley 100. La gente va a votar porque se reforme la salud de tal manera que no se cierren hospitales públicos en Colombia, que los hospitales públicos tengan la máxima tecnología, que a nadie le cierran la puerta para una atención médica, que los médicos vayan a los hogares de la gente a curar gente.
¿Quién se va a oponer a eso? Los negociantes de la salud, con cualquier color político que tenga, pero la mayoría de la población estaría dispuesta a una reforma de la salud que garantice la salud como un derecho. ¿O quién se va a oponer en la sociedad colombiana que la mayor parte del presupuesto público sea para hacer sedes universitarias, colegios y jardines infantiles? Y que la educación sea nuestra base de desarrollo, como un derecho para las juventudes, pero también para toda la sociedad. ¿Quién se va a oponer a eso de la sociedad? Los únicos que se van a oponer son los que han vivido de que el pueblo sea ignorante, los que han vivido de la manipulación de ignorancias, del petróleo y el carbón, que no les importa que haya universidad en Colombia, ¿cierto? Entonces, digamos, el poder constituyente, que es ponerle a la sociedad en sus manos la decisión sobre estos temas, estamos hablando de la justicia. ¿Hay algún ciudadano en Colombia que quiere que la justicia sea de los narcotraficantes? ¿O que la justicia sea de los corruptos políticos? ¿O la gente quiere es que la justicia le sirva a sus problemas cotidianos cuando hay una afectación a su derecho, por un ladrón, por cualquier cosa? Pues lo que quiere una justicia pronta, rápida, que sea eficaz, ¿cierto? Porque además esa es la base de la paz. Entonces, si le ponemos a la sociedad la decisión sobre estos temas, el problema no va a ser si es que la gente es sobrevista o no, la gente se va a sentar seriamente a reformar este tipo de problemas que además son los que están ocasionando la violencia diaria sobre la sociedad colombiana. Pasemos a otro tema. Usted fue alcalde de Bogotá y pues un nicho bastante grande de sus votantes pueden estar en la capital de la República, ¿cierto? Pero sabemos que hay un fantasma todavía ahí, que es lo que pasó con el Polo y Samuel Moreno. Usted hizo parte del Polo Democrático. ¿Y cómo recobrarle esa confianza a la gente de que el Polo sí hizo mal en Bogotá en una gran parte, pero usted ya no hace parte de eso y que pues... No, pues eso ya lo sabe la gente. Pero todavía está ese Digamos, nube si negra no por ahí. Si no hubieran votado por mí como alcalde y no hubiera ganado esas elecciones allá en el año 2011 que fueron, ¿no? Todavía le echan pullas Sí, sobre pero lo de no, Samuel pues y eso todo será eso. siempre. Pero ¿quién denunció a Samuel Moreno en Colombia? En el Congreso. ¿Fue El Tiempo? ¿Fue El Espectador? ¿Fue RCN? A Samuel Moreno lo denunció Gustavo Petro. Yo hice el informe con Carlos Vicente Rú y Avellaneda, que además eran también miembros del Polo en ese momento. Hicimos el informe de la contratación en la alcaldía de Bogotá. Y ahí mostramos hasta Odebrecht, lo mostramos. Ya en esa época se hablaba de Yo Odebrecht. mismo lo dije, este cartel de la contratación que hay en el distrito, y mencionamos los nombres, Julio Gómez, Emilio Tapia, todo eso lo descubrimos, fuimos nosotros, y lo hicimos público en el informe. Esto es también un cartel nacional, dijimos. Y el tema que nos lleva al cartel nacional son los Nule y Odebrecht. Año 2010. Hace 7 años. En el Polo obviamente no me quisieron por lo que hice y nos sacaron, nos echaron. Por eso nosotros formamos progresistas. La ciudadanía bogotana realmente reconoció el esfuerzo y por eso me eligieron alcalde, ¿cierto? Y el gobierno de Bogotá Humana no es el gobierno del cartel. En el gobierno de Bogotá Humana, sabiendo que hay 60.000 funcionarios, muchos de ellos construidos bajo esquemas de corrupción, fue un gobierno, hasta donde hoy puedan ustedes hablar, transparente. ¿Cierto? Nadie me puede decir a mí que me robé un peso. Es más, lo que han hecho es embargarme, ponerme multas de $80 millones, quitarme lo poco que tenía, no tengo cuentas. Yo creo que han investigado hasta en la península de Kamchatka, a ver si yo tengo algo. Acusaron hace pocos días a un exsecretario de Movilidad. Que yo mismo eché, Ajá. ¿cierto? Y que yo mismo denuncié, y que la investigación sobre el contrato corrupto, porque en mi opinión es corrupto, que él encerradito prorrogó, ¿cierto? Un contrato que se vencía en el año 2016, que no nada tenía que ver con nosotros. La investigación la hicimos nosotros. Y está preso por nosotros lo denunciamos. Vean. Y así hubiera otros, también ocurriría lo mismo. Porque siempre eso pasará, pero si el gobernante actúa y decide con certeza que ese tipo de personas no va, en vez de protegerlas, la corrupción se puede ir disminuyendo. Siempre piensan en el líder de esa. Sí. Doctor Gustavo Petro, uno de los temas que llevó
justamente en su momento a la destitución por parte del ex procurador Alejandro Ordóñez fue el tema de basuras. Y no me voy a concentrar en el tema de basuras, voy a concentrarme ahora en la pregunta en relación al ex procurador Alejandro Ordóñez. ¿Se sentaría usted a debatir, a dialogar con el ex procurador Alejandro Ordóñez, ya que es precandidato presidencial en el marco justamente de este nuevo escenario político que el país está viviendo? Y ya que usted convoca todas las... Sentarse es que nos van a sentar. Cierto, que si es candidato presidencial pues tendrá que debatir conmigo. Y en ese sentido pues estaremos sentados en algún tipo de mesa muchas veces, pero no tiene mi confianza. Yo voté por él la primera vez, fíjese. En el Congreso, sí. Siendo senador de la República. Para procurador. Yo deposité mi confianza. Y no sabía lo que era él tan profundamente como hoy, obviamente, pero sabía que era un conservador, era lo que yo sabía. Y yo dije, no porque sea conservador, entonces yo lo voy a segregar. Y el acuerdo con él fue tajante. Los procesos de la parapolítica continúan en la Corte Suprema y la Procuraduría protege a la Corte Suprema de Justicia, la que estaba persiguiendo Uribe en ese momento. La que a la postre se tiraron porque la acabaron, echando incluso a Iván Velázquez, Ordóñez. O sea, Ordóñez, después de que hace ese acuerdo conmigo de proteger la justicia, lo primero que empieza a hacer es desbaratar la Corte Suprema de Justicia. Para que se paralizaran los procesos de investigación de la articulación de la clase política tradicional colombiana con el paramilitarismo narcotraficante que desató un genocidio en Colombia. Así de ese tamaño y grueso es el problema. O sea, ese señor no puede contar con mi confianza. No lo digo porque me destituyó a la postre, pues claro, todo lo que veía diferente lo iba acabando, sino por eso que hizo. Ordóñez es el arquitecto de la corrupción de la justicia en Colombia, aliado con Vargas Lleras. Uribe había dado unos inicios, fue Uribe el que con la señora de los tintos chuzó los teléfonos de los magistrados honestos, que empezó a crearles un clima de persecución porque estaban investigando el paramilitarismo. Pero quien da el golpe contra la Corte Suprema de Justicia, literalmente la quema por segunda vez, es Ordóñez y Vargas Lleras, que es el que produce este fenómeno que hoy estamos viendo. O sea, cambia la Corte Suprema por otra mayoritariamente corrupta, que lo que hace es congelar los procesos de investigación a la clase política por paramilitarismo, incluido el de Vargas Lleras, y siendo la cúpula de la justicia produce este desastre que hoy estamos viendo. O sea, se tiraron la justicia en Colombia. Ya cogieron a unos magistrados a propósito. Así es. Doctor Gustavo Petro, como senador usted fue bastante radical en las denuncias frente al fenómeno del paramilitarismo. Como posible presidente de la República frente al fenómeno del neoparamilitarismo o las secuelas que ha dejado el paramilitarismo en Colombia, ¿cuál va a ser, digamos, su eje de trabajo en ese sentido? Creo que tenemos un tema todavía más complejo que cuando yo empecé a hacer esas investigaciones, porque en ese entonces era muy claro, Castaño, Mancuso, se tenía como cierta claridad sobre quiénes eran y cómo se organizaban. Porque había unos frentes militares específicos. Y las investigaciones regionales me fueron mostrando sus aliados políticos, y ese fue, 10 años me dediqué a eso, con eco en la Corte Suprema, que después destruyeron. Y que llevó a la cárcel, no me acuerdo cuánto, como 60 congresistas. Iban por las cabezas grandes y ahí es que aparece la cooptación corrupta de la justicia. Pero yo creo que hoy el tema ha degenerado todavía más, digamos, es más complejo. Y como gobernante, cuando pasé por Bogotá, en parte... Entonces, tiene que ir al jíbaro, y el jíbaro ya es el narcotráfico. Entonces hay un contacto cotidiano de todos los días clandestino en los barrios entre juventudes y narcotráfico.
ciudad de Medellín, una ciudad bajo extorsión. Y otro sector social es el campesinado, ¿cierto? De algunas regiones que como cultivador de hoja de coca, pues también obviamente termina ligada al narcotráfico, porque le vendes al narcotráfico la hoja de coca. ¿Cómo separar a las juventudes populares y a los campesinos del narcotráfico? Ese es uno de los primeros retos fundamentales. Porque entonces usted ya, por lo menos el narcotráfico deja de tener control social y por tanto político. Y ese ya es una ganancia. Lo que hicimos en Bogotá Humana, que no tenía que ver con los campesinos productores de hoja de coca, porque aquí no están, fue con las juventudes populares, que sí están. Y ese programa que poco se dimensionó en la prensa, lo ocultaron, lo censuraron mediáticamente, Jóvenes en Paz, la Orquesta Filarmónica con 20,000 jóvenes enseñándoles música clásica, los clanes, que era a 90,000 niños y jóvenes educándolos en artes diversas, el mejor estar en el colegio y la inversión, la más alta de la historia de Bogotá en la infraestructura educativa, el cambio de los criterios educativos que bajó la tasa de embarazo y la repitencia, etcétera. Esos logros. Y el programa Jóvenes en Paz, que era nosotros logramos dialogar con 10,000 pandilleros. Pandilleros. Porque, digamos, y lograr un pacto. En vez de robar, que es básicamente lo que hacían, celulares para las novias y eso, estudiar, ¿cierto? Incluso no sé si un minuto nos ayuda en eso, pero el SENA muchos, llegaron 5,000 al SENA. Hicimos unos pactos, digamos. Estamos hablando de un volumen de 10,000, nos costaba 100,000 millones de pesos el programa. Eso es lo que llaman populismo ahora, que es carreta. Era cómo incluíamos lo más débil de la juventud, ya delincuencial, ¿cierto? Dentro de un proceso de inclusión en la educación, en el arte, los audiovisuales. Yo me acuerdo a esos jóvenes diciéndome, yo quiero ser médico, Petro, a cambio de no robar, con una subvención económica que les permitía no robar. ¿Cuál fue el efecto? Pues se cayó el robo de celulares, que fue medido por el verdadero indicador, que es el de la recepción de quejas de las empresas de operadores. Lo primero que hace una persona cuando le roba el celular es que llama a la empresa, oiga, bloquéemelo. Entonces hay una estadística que le dice a uno más o menos objetivamente si eso aumenta o disminuye. Pues disminuyó. La victimización en Bogotá disminuyó a la mitad. No como decía la prensa, que era el caos. No, ahora, como acabaron esos programas, los debilitaron todos, los de arte, cultura, cerraron jardines infantiles, rompieron el programa Jóvenes en Paz, todo eso lo quitaron, ¿cierto? Bajo una idea neoliberal, ¿no? Que la gente no hay que ayudarla y tal. Pues entonces se creció la inseguridad en Bogotá de una forma pavorosa, que en este momento la ciudadanía está afrontando. Dentro de ese programa, el del consumo de drogas, que es el que yo quería particularizar, pues como ya los teníamos ahí, pues preguntábamos, bueno, ¿y qué es este tema del consumo de drogas? ¿Por qué consume drogas? ¿Qué consume? ¿Qué le produce? Todo eso, en miles y miles, los CAMATs, 65,000 consultas, pues nos fueron aterrizando en la realidad del problema. Entonces, digamos, los centros regulados de consumo de drogas que propusimos, que es una experiencia internacional, hubieran permitido, quedó en puntos suspensivos, que la juventud popular que consume drogas, en vez de estar yendo todos los días o noches a hablar con el jíbaro, que ya es de la cadena narcotraficante, pasar a través de esos centros a consumir de una manera más sana, ojo, o sea, disminuir el daño y a separarse completamente de la mafia. Claro, es una política audaz del Estado, que muchos por conservaturismo dicen, uy, Petro, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? No, pues le quita la juventud a la mafia. Y si hiciéramos una política similar en respecto al campesinado, que ya no estaba en la Bogotá, ¿cierto? Les compramos las cosechas, sustituimos las tierras, no los cultivos, que los cultivos formales y legales no son rentables allá donde están.
Sustituimos las tierras. Estos campesinos que hoy cultivan hoja de coca van a tierras fértiles donde el maíz sí puede ser rentable. Pues claro, hay que entregar las tierras, hay que modificar el tema de las tierras, hay que quitarle la tierra al narcotráfico y hay que hacerlo de manera pacífica para producir este programa. Pero si ya separamos dos cuerpos sociales grandes, que se cuentan por centenares de miles de personas en Colombia, la juventud consumidora de drogas y el campesinado productor de hoja de coca del narcotráfico, empezamos el verdadero debilitamiento del narcotráfico, al cual hay que golpear y también presentar una salida. Porque yo sí creo que un narcotraficante que decida abandonar ese camino, de verdad, no de mentiras, de verdad, puede tener una opción. Y hay que generar una opción. El que repita o siga en eso, hay que castigarlo muy fuertemente. Ni siquiera la extradición hoy es un castigo fuerte. Porque usted sabe que allá negocian, salen a los 5 años, una parte de la riqueza se la entregan a los gringos que la usan y la otra se la consumen ellos. ¿Y nosotros qué? Entonces nosotros tenemos que nacionalizar nuestra política antidrogas con el fin de debilitar las mafias, que es quitarle el poder político, el poder social, y finalmente irlas desmantelando con métodos pacíficos o con la represión del Estado. Pero esa política, si no la nacionalizamos, no la podemos implementar. Doctor Petro, ¿usted cuando fue alcalde pensó ser presidente? Pues cuando fui candidato presidencial, que lo fui en el año 2010, antes de ser alcalde, antes de ser, no estaba pensando en ser alcalde. Es que muchos dicen que es el escampadero, ¿no? No, la alcaldía. no, realmente También. Yo quise, digamos, después de 15 años en el Congreso de la República, que fue y 10 años dedicados al tema de la investigación sobre la articulación política paramilitarismo, siendo oposición de Uribe, que duró 8 años allí en el gobierno, yo quería un debate presidencial con Uribe al frente. Y por eso me volví candidato presidencial, porque en ese momento se creía que Uribe iba por su tercer gobierno. Allá la Corte Constitucional le impidió, yo ya era candidato y fue metido en un debate con Santos y con Mocos. Cambió completamente, pero no fue mi idea original. Debate que entre otras me ganó Mocos porque me quitó la opción de ser ir a la segunda vuelta y no pude ni siquiera debatir con Santos la dirección del país. Y entonces, pues salí de ese debate, 1.350.000 votos saqué, ya no era congresista, tuve una época difícil porque ahí donde uno sabe qué es esta economía, ¿cierto? Porque uno dice, no, pues me van a invitar a dar unas clases en una universidad, algo va a pasar. ¿Qué va? ¿Voy a ser profesor? No, eso era, se cerraron todas las puertas. Ahora es peor, ¿no? En ese momento todavía me defendía, pero porque ahora sí tengo cuentas embargadas, embargos, imposibilidad de contratar. Y una campaña vale dinero. Ellos lo están haciendo para impedirla, para que yo no haga la campaña. Pero digamos, estamos hablando del 2010, entonces digamos yo me retiré un poco de la acción política, vino la expulsión del Polo, denuncié el cartel de la contratación. Eso produce una amargura, ¿no? Porque es una obra que uno ayudó a construir desde el año 2002 y solo mi esposa y una muchacha que era militante del Polo llegó una vez a donde yo estaba en la oficina y me dijo, oiga, yo creo que usted puede ser alcalde. Y dije, no, ¿qué vamos a hacer alcalde con ese Samuel lo que hizo? La imagen no como... va a querer nada de nosotros. Yo la verdad eso no se me había pasado por la cabeza, pero digamos, una vez me llamó Caballero, el de las encuestas. Él estaba comenzando, entonces me dijo, mire, esta encuesta en forma privada, mire esta encuesta aquí por una casualidad. ¿Lo propusieron a usted? Entonces me metió a mí a Uribe para ser alcalde de Bogotá y yo le ganaba a Uribe. Y para mí esa fue la sorpresa, yo le dije, porque como todo siempre parecía que Uribe salía avante en todo, pregunté, caballero, ¿cómo así que yo le gano a Uribe en la alcaldía de Bogotá? Eso le abrió un camino. Y ahí dije, caballero me dijo, usted puede ser el alcalde de Bogotá. Y ahí dije, bueno, no sería malo que la gente viera
cómo un gobierno alternativo gobierna de manera diferente. Ujú. Y eso fue lo que intenté hacer. Y ahora la idea de ser presidente. Ahora es digamos, ya es el final, porque hay que, bueno, todavía tengo 57 años, que para unos es mucho y para otros no tanto. Pero digamos, ya son casi 40 años de actividad política, ¿no? Ujú. Pues soy muy niño. Y entonces ya, ¿qué hacemos, digamos? ¿Qué hacemos? De intentar cambiar el país. Es lo que, desde mis 17 años fue mi primer pensamiento, cambiemos este país. Por eso me metí al M-19, fui a la cárcel, me torturaron, me pasé por los páramos, dejamos las armas y bueno, todo lo que ha pasado. Ujú. Pero al final sigue siendo el planteamiento, hay que transformar a Colombia. Colombia puede ser un país grande desde el punto de vista de la dignidad de su sociedad, y no lo es. Un país que está exportando petróleo, carbón y cocaína, es decir, está enfermando el mundo. Con una sociedad que es inteligente, pero que podría ser más, simplemente que no la dejan desarrollar en los aspectos en que sí la sociedad colombiana podría aportarle a la humanidad en términos positivos. Nos reducen, nos machacan, nos masacran, nos reprimen, nos silencian, para que esta sociedad o este país siga produciendo petróleo, carbón y cocaína. Es decir, venenos. Más peligroso el petróleo y el carbón que la cocaína, entre otras cosas, hoy, Ujú. porque es lo que produce el cambio climático. Pero no puede ser ese nuestro papel. Y entonces ya si entro yo a mi fase final de mi vida, pues que sea para transformar a Colombia, como cuando comencé mis 17 años. Exactamente. Dos últimas preguntas que ya estamos llegando al final de este Fase diálogo. final que además no me la esperaba, Ajá, vea. porque yo sí vi bastante difícil sobrevivir. Y le pusieron varias trabas, además. No, varias veces quisieron matarme. Bueno, y doctor Petro, que ya estamos llegando al final de este diálogo. Dos preguntas. La primera, usted cuando fue alcalde, pues también hubo un proceso revocatorio en su momento que usted rechazó y todo lo que pasó. Pues Las grandes manifestaciones. La convocatoria en la Plaza Bolívar Sí. tenía el mensaje, ¿no? Sí, claro, las grandes manifestaciones de Petro no se va, que fueron inmensas y Era para rechazar contra la institución que produjo Ordóñez, la Procuraduría. la Procuraduría Ordóñez. Eso no lo confunda. Ujú. Es más, la destitución que produjo Ordóñez paralizó la revocatoria. Ujú. No fui yo. Nosotros queríamos salir a las urnas. Por una razón, porque era la forma de mostrarle a Ordóñez que nosotros teníamos la mayoría, porque yo sabía que teníamos la mayoría. A nosotros no nos hubieran revocado, nosotros hubiéramos ganado las elecciones con el sí a Petro, no con el no a Petro. Ujú. Y nosotros queríamos, entonces Ordóñez se adelantó, porque lo que quería era de una, no apuntar al riesgo, era de una. Son dos sectores de la ultraderecha, ¿no? Los de la revocatoria eran los nietos o no sé qué de Laureano Gómez, imagínese, y Ordóñez, pues imagínese mis rivales, pero Ordóñez no hizo la Laureano Gómez, ¿no? Que vamos a que la gente decida, no, él mismo produjo la destitución. Al producir la destitución, paralizó la revocatoria, Ujú. ¿cierto? Cuando yo vuelvo, pero vuelvo es gracias a las movilizaciones y a la justicia internacional y nacional. Entonces vuelven a hablar de revocatoria, pero como me ven tan fuerte, están haciendo lo mismo que hoy, pero al revés. Me veían tan fuerte que entonces el gobierno de Santos y el registrador dijeron, ojo, no podemos darle a Petro la oportunidad de refrendarse en las urnas. Y entonces dijeron que no había plata y le mamaron gallo y no lo hicieron. Hoy es al revés, es porque Peñalosa está muy débil, es decir, la va a perder, entonces vuelven y hacen lo mismo. Entonces le dicen al registrador Santos y el Consejo Nacional Electoral, oiga, no hagan la revocatoria. Pero no porque yo la voy a ganar, sino esta vez es porque Peñalosa la va a perder. Pero entonces, ¿qué decirles a esos sectores que lo asocian a usted con No, el proceso esa es una revocatorio decisión de ahora? la ciudadanía, lo mismo que dijimos aquella vez. Pues si la ciudadanía decide en las urnas que Petro se va, pues se va, ¿qué más? Y si esta ciudadanía de hoy quiere que Peñalosa se vaya, pues se va. Pero Es una usted, decisión de la ciudadanía. Lo que es torbo es que el gobierno nacional impida que la ciudadanía se exprese. Lo están haciendo con las consultas de las que hablamos, del agua, ¿cierto? Entonces diciéndoles que las consultas no son válidas, y lo están haciendo con la ciudadanía de Bogotá,
Le están diciendo que no se exprese un Consejo Electoral que es tan corrupto como la Corte Suprema de Justicia que estamos denunciando. Doctor Gustavo, de cara a las presidenciales, bueno, ya ha sido bastante discutido en distintos escenarios el famoso almuerzo, al cual justamente usted no es invitado y en virtud del cual algunos señalan que no hay posibles alianzas o acercamientos, por ejemplo, con el Partido Verde o con la candidata del Partido Verde, la doctora López. Una pregunta en ese sentido, doctor Gustavo Petro, y es, ¿con quién ve usted posible alianzas y acercamientos justamente atendiendo a que con la emergencia de tantos candidatos o precandidatos presidenciales, sabemos que parece ser que ninguno ganaría en primera vuelta? Para una segunda vuelta, ¿ve usted posible algún acercamiento con algún sector? Pero mira, a ver, más en profundidad. A mí no me gusta hacer política con el miedo, asustar a la gente. La hemos hecho sin comprar votos y proponiendo, ¿cierto? Bogotá Humana, el día que gané las elecciones de alcalde, ¿qué fue lo que hicimos? Proponer y proponer. Que el cambio climático, que la diversidad cultural, que... Fíjese cómo, ahora que me asocian con el Maduro, ¿quién fue molestado en Bogotá por ser de oposición? ¿A quién chuzamos un teléfono? ¿A cuál manifestación reprimimos o no dejamos expresar? Bogotá vivió un momento de oro de la democracia. Claro, a muchos, por razones de segregación social, que es un poco las tristezas de nuestra sociedad, pues no le gusta que el pobre se suba a un bus o que tenga, en vez de pagar servicio público de agua, tenga con qué comprar la leche y el mercado. No les gusta. No les gusta eso. Entonces, digamos, la democracia no les gusta. No les gusta una sociedad que supere la segregación social. Pero fue un momento de democracia. Miren los muros que hoy están tapando, ¿cierto? Esos muros son la expresión. Fue el Estado el que les dijo el alcalde Petro qué tenían que pintar, ¿no? La libertad de la creación cultural de la juventud en lo que quisieron, en un espacio de poder, el muro, que a algunos no les gusta, pero es la expresión libre. Eso se llama la libertad, la democracia. No porque yo quiero que ensucien todas las paredes, como dice la clase media, no. Era arte. El graffiti que hoy llegan gentes de todo el mundo a ver el arte contemporáneo en las calles de Bogotá. Se volvió famosa Bogotá por ello. Y bueno, entonces ahora los que nos acusan de dictadores son los que tapan los murales, ¿no? Es decir, ese sí es un acto dictatorial. Igual que quema un tipo los libros, igual el que tapa los muros de arte está quemando libros. Es exactamente lo mismo. La misma actitud autoritaria y fascista, porque no permiten la libertad de la creación. Bogotá Humana es la libertad de la creación, fíjense ustedes. Entonces, digamos, una Colombia Humana es ese reino de la libertad democrática, de los derechos de la gente. Claro, a algunos no les gusta que los indígenas tengan derecho, que las mujeres tengan derechos, que los niños tengan derechos, que los que tienen opciones sexuales diferentes tengan derechos, que las culturas tengan derechos, que Colombia sea diversa y poderosa en su diversidad. Pero bueno, yo iba para otra, ya me fui, porque usted estaba haciendo una pregunta concreta que es alrededor de las posibles alianzas para la segunda vuelta. Yo me fui por otro lado. En segunda vuelta, sí. Pero entonces lo que yo te estaba diciendo es que no me gusta usar el miedo para la política. Por eso me fui hacia las propuestas que hicimos en la Bogotá Humana. Pero, ¿qué pasa si la segunda vuelta es el que ponga Uribe y Vargas Lleras? Que sería una opción que está ahí, obviamente, es probable. ¿Cierto? Si esa es la segunda vuelta, lo que va a suceder, ya se sabe ahí mismo, es la destrucción del proceso de acabar la guerra. Y eso va a estar acompañado de la muerte de miles de militantes de las FARC. Acabar con el acuerdo de paz. Sí, de la guerra, yo lo llamo porque acuérdense que yo concibo la paz más es como el acuerdo de la sociedad, pero digamos, es un tema de coherencia. Entonces, ese tratado que hicieron lo van a acabar. Y lo van a acabar en sangre.
Y claro, una parte de la sociedad, que usted los ve en Twitter, en todas partes, pues bravo, eso es lo que hay que hacer, maten a esos guerrilleros, hasta Petro lo deben matar, dicen. Pues esa hoguera de seres humanos se va a extender a la sociedad. Es lo que no piensa, es lo mismo que pasaba con los judíos, ¿cierto? Mataban primero a los judíos, la clase media alemana decía, no, pues esos son los judíos, que los maten, que los maten. En vez del restaurante del judío pongo mi restaurante, decían los alemanes, y miren lo que terminó, ¿cierto? Porque usted empieza a quemar seres humanos y termina en una hoguera humana. Esa es la experiencia mundial, digamos. Entonces, aquí van a empezar con la muerte otra vez, como hicieron con la UP, ya lo hicieron, lo van a volver a repetir, y eso se va a devorar la sociedad colombiana en la violencia. Y no es que quiera asustar, pero si ellos son los que van a gobernar, pues eso va a pasar. Y eso se define en la segunda vuelta, como usted bien dice. Luego, intentar que eso no ocurra es fundamental. Y hay mucha gente que dice eso puede evitarse si se juntan, ¿no? Los otros. Que yo le llamo a eso las fuerzas de la vida. Si las fuerzas de la vida se juntan, es posible que Colombia, ese es el tema, la encrucijada, ¿cierto? En vez de ir por el camino de la barbarie, del atraso y de la violencia, se ponga en el camino de la vanguardia, del adelanto, del fortalecimiento de la democracia y de la paz. Entonces, ese cruce de caminos se decide ahora. La unidad fundamental. Nosotros hemos propuesto una lista común, un programa común. Porque ¿cuál es el problema? Hay unos sectores del centro político en Colombia, muy de clase media urbana. ¿Y quiénes lo representan? Sí, Claudia López, Fajardo, en el caso antioqueño, hay Humberto de la Calle, o hay otras figuras que son más o menos representativas de ese tipo de visión del mundo y de la sociedad, que le tienen temor a debatir con nosotros un programa de transformaciones. Porque en cierta forma, y son ingenuos por eso, creen que porque uno se pone un blue jean, ¿cierto? O sale en camisa, o no es de las familias hereditarias, ¿cierto? Propiamente, o está en fórmulas que no son de los partidos tradicionales, entonces ya hace el cambio. Y hablan así, y lo creen, no es que, pero es una ingenuidad, porque la lucha contra la corrupción no es el cambio simplemente de unas personas en el Congreso, o de unas siglas políticas, o de unas maneras de ser, ¿cierto? Sino implica unas transformaciones en la sociedad. Si no se hacen esas transformaciones en la sociedad, la corrupción sigue y devora el país, como ya lo está haciendo. Entonces este centro político le tiene temor a hablar de las transformaciones, porque las transformaciones es quitar la ley 100 de la salud y hacer de la salud un derecho, con lo que estábamos hablando antes. Que no se cierre ningún hospital público, que los hospitales públicos sean de alta tecnología, que los médicos pagados por el Estado vayan a las casas de la gente a ver cómo está la enfermedad antes de que se enfermen incluso, y prevengan, como hicimos en Bogotá. Pero como ahí hay unos empresarios del negocio de la salud, entonces a los sectores del centro les da temor esa reforma, porque los empresarios del negocio de la salud se van a poner bravos. O cuando hablamos del agro, ¿cierto? Que es la base de la violencia en Colombia. Entonces esa tierra improductiva que hablamos aquí en el foro de la universidad, que son casi 15 millones de hectáreas en manos de unos señores que son narcos, que concentraron la tierra, que no la producen, la tenemos que hacer producir para que este país se desarrolle. Entonces no hablemos de eso, porque mire Petro, ¿cómo se le ocurre? Entonces les da miedo eso. Y no quieren una juntura con nosotros, que estamos planteando eso, pero que es la base para que este país cambie. Y entonces se producen cosas como las que usted menciona, no inviten a Petro, bueno. El centro político de Colombia, este tipo de figuras como Mócuza, que es más poderoso antes, que llegó a ser Fajardo, Claudia López, Humberto de la Calle, tienen que saber que juntarse significa un programa común de transformación de la sociedad colombiana, que no es volver Colombia a Venezuela. A Colombia ya la volvieron como Venezuela otros, que se llaman Álvaro Uribe y Pastrana. Es el camino propio de una sociedad que se desarrolle, en todo el sentido de la palabra desarrollo. Ese temor hay que superarlo.
y tiene que ser ya, ¿cierto? Un programa común. He propuesto una lista común al Senado. ¿Para qué van a sacar lista del Polo, etcétera, del ácido, no sé qué, ¿cómo se llama? Compromiso Ciudadano, del Partido Verde? Hay mucha gente en la sociedad colombiana que sin estar en esos partidos, la mayoría no está en esos partidos, quiere quitarle el Congreso de la República a los corruptos. Porque no lo hacemos una tarea fácil. Juntemos una lista de toda esa gente que quiere cambiar el Congreso y la política. La lista no tiene por qué apoyar ningún candidato presidencial. La lista de la esencia, lo hemos llamado, ya pusimos un equipo nuestro que ayude a hacerla. Convoquemos toda esa diversidad ciudadana para dar una batalla en marzo por quitarle el Congreso y la ley a los corruptos. Pero que sea una lista única, para que sea claro el mensaje, no una dispersión. Esa es una propuesta que estamos haciendo, programa común, lista común, ciudadana, y una candidatura común a la presidencia, que surja de una consulta abierta, la ciudadanía diga este es o esta es, y el que fue, fue. Los demás apoyamos, si no somos, y si soy yo, pues entonces a asumir el riesgo y la responsabilidad de cambiar a Colombia. Y pues hay que mirar todas las posibilidades. Si uno es presidente, ¿ha pensado a qué se va a dedicar? Pues es que mi camino está bastante enredado, ¿no? Porque obviamente la dictadura de la corrupción me está cobrando a mí en primerísimo lugar la lucha contra la corrupción. Y se han movido en todas las formas, usted ni se imagina, en la fiscalía a ver cómo me ponen preso, en la Contraloría a ver cómo quedo sin un peso para comer. Y lo logran, digamos, lo han logrado. El Contralor General pidiendo a la Corte Constitucional que cambien la doctrina, incluso el último magistrado nombrado ayer, creo que fue, es de Vargas Lleras, por 3 votos, pero es de Vargas Lleras. Imagínese lo que está pasando. ¿Sabe usted una relación entre embargado y Vargas Lleras? Es una policía política, y no solo contra mí, ¿no? Mire lo que está pasando, el Contralor Distrital, y la prensa no lo menciona. Contralor Distrital cogió a los magistrados Salazar, hay 2 magistrados Salazar en la Corte Suprema, uno metido con malo, bueno, ahora se han vuelto famosos, y le nombró a la hija, a la sobrina, ¿cierto? Ya le había nombrado a la esposa y a la hija de Bustos, Contralor Distrital con el dinero de los bogotanos, el señor Juan Carlos Granados. ¿Para qué? Para que esos magistrados en la Corte Suprema ternen como auditor general, el auditor general que vigila todas las contralorías del país, a un amigo de Vargas Lleras, un señor Emiliano, ¿cierto? Entonces, si lo logran, el señor Emiliano es el policía de todos los contralores. ¿Qué van a hacer? Pues entonces todos los contralores, que son los policías de los alcaldes y gobernadores, entonces el que no apoya a Vargas Lleras, lleva. Embargo, lo mismo que me ha pasado a mí. No es ni siquiera, pues solo, yo soy un ejemplo, pero el primero. Pero es una policía política. Entonces, claro, todos los alcaldes que saben que los pueden embargar, que los pueden fregar como a Petro, entonces no, apoyar a Vargas Lleras. Y así es como piensan ganar la presidencia. Y eso lo hacen y fíjese la figura, el auditor general, la prensa calladita, silenciosa, ¿no? ¿Quién sabe quién diablo es el auditor general? El policía de todos los contralores, en manos de Vargas Lleras. La Corte Constitucional a punto, espero que no, de quedar en manos de Vargas Lleras. La Corte Suprema de Justicia en manos de Vargas Lleras. La Fiscalía General de la Nación en manos de Vargas Lleras. La Superintendencia, sobre todo la Industria y Comercio, que vigila a los empresarios, en manos de Vargas Lleras. ¿Saben qué hacen? Si algún empresario va a financiar a Petro, cáiganle. Hermanos, estamos viviendo la dictadura de la corrupción. El Nobel de Paz se prestó a eso. Pero hoy es la forma de elegir a Vargas Lleras. Y las consecuencias en relación a la paz y la convivencia ciudadana y la democracia van a ser desastrosas. Si la ciudadanía en medio de ese poderío corrupto no es capaz de juntarse, de no dejarse intimidar por las pendejadas del castrochavismo y toda esa vaina, de reaccionar y de coger los destinos de su país en sus manos.
Pues doctor Gustavo Petro, de verdad un agradecimiento por estar con nosotros, por compartir estos minutos con nuestros oyentes, con los estudiantes también de Uniminuto en el foro que se realizó y también con los que hacen parte de Uniminuto Radio. Y esperemos, así como le decimos a todos los precandidatos, porque cuando son candidatos pues comparten mucho con la gente y con algunos medios, que si llega a ser presidente, pues esta vuelva a ser su casa y nos vuelva a acompañar algún día. Yo siempre he estado en las calles, digamos, es mi forma de hacer política, incluso en la alcaldía que fue era intensísima, digamos, el trabajo hasta medianoche, etcétera, y tendía uno a encerrarse con los planos y todos los números y los cálculos. Siempre intenté tener un contacto con la gente en las calles y eso es fundamental. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y a sus oyentes.